Salmo 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo, y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos. Doy gracias al Señor por la bendición de permitirnos realizar este culto de adoración para su honra y para su gloria, y para el engrandecimiento de su reino. Por lo cual les pido que abramos nuestras Biblias y busquemos el pasaje que será la base de la predicación del día de hoy, el cual se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 19. Dice su palabra: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Oremos, hermanos, para ponernos en las manos de nuestro Dios. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres el que habla a través de tus siervos. Te pedimos que en esta hora nos ayudes a disponer nuestros oídos, nuestras mentes y corazones dispuestos a tu mensaje. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de hacerlo por este medio. Y te rogamos que nos ayudes a compartir tu mensaje para que más gente te conozca y te alabe. Amén. La tradición más antigua dice que José instaló a su mujer en una gruta. Todas las colinas de Belén están oradas por ellas. Estas grutas, como hoy se pueden ver en Palestina, servían de establos para los rebaños. San Justino el Mártir, uno de los primeros apologistas cristianos, que escribía en el siglo II y que conocía perfectamente aquellos lugares, lo testifica formalmente. Por lo menos allí, los cansados viajeros podrían encontrar el silencio y la paz que la joven María necesitaba dado a su estado. Cabe imaginar el atestado villorrio de Belén en esos tiempos, atestado de carros amontonados, de vendedores de tejidos y quesos, compradores de trigo y cientos de nómadas que venían a hacerse empadronar para poder comprender que José condujese a María lejos de ese bullicio. Un breve versículo de Lucas resume cuanto sabemos sobre este acontecimiento tan sencillo y tan prodigioso. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:7. Es inútil divagar sobre tan sobria declaración, que nos presenta una lección de máxima humildad que corresponde perfectamente a cuanto observamos más tarde del que fue dulce y humilde de corazón. A pesar de lo anterior, con relativa frecuencia tratamos en nuestro mundo evangélico con las actitudes de algunos iluminados, a su propio parecer, que creen haber recibido una revelación especial para condenar la Navidad y sus símbolos. Esto en virtud de la presunción de su origen pagano. Es muy fácil encontrar información que relaciona la celebración de la Navidad el 25 de diciembre con cultos al sol, a la fecundidad y a tantos dioses con minúscula. Tan fácil como dar algunos clics por aquí o por allá en el infinito espacio del Internet para encontrar toda clase de artículos carentes de referencias bíblicas, incluso sin autor. Textos simplemente copiados y pegados de otras páginas. Sin embargo, aunque esta postura ignora los hechos fundamentales del origen de la celebración de la Navidad, con polémicas semejantes corremos el riesgo de obsesionarnos
debatiendo sobre insignificancias y terminamos sacrificando el verdadero espíritu y mensaje del cristianismo. Pero, ¿cuál es el verdadero origen y significado de la celebración de la Navidad? Para resolver esta pregunta, tendríamos que remitirnos forzosamente al doble origen de la festividad. Esto es a su doble trasfondo. El judío, con la fiesta de las luces o las luminarias, que conmemora la rededicación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el imperio seleucida. La tradición judía habla de un milagro en el que pudo encenderse el candelabro del templo durante 8 días consecutivos con una pequeña cantidad de aceite que solo alcanzaba para uno. Y el trasfondo gentil, el alumbramiento de nuestro Señor Jesús y el cumplimiento de una promesa hecha en el Antiguo Testamento. Pero en ambos contextos debemos resaltar que fueron festividades religiosas que se asocian con la figura de la luz, las que dieron origen a la Navidad. En virtud de lo anterior, en el texto que nos ocupa, el Señor Jesús empleó la metáfora de la luz para identificar a su persona, su mensaje y su obra. Y como resulta evidente, esta afirmación va acompañada de sublimes promesas, así como de demandas muy concretas. Por lo que veamos entonces los significados de la declaración: yo soy la luz. En primer lugar, el texto nos revela una figura muy descriptiva. En los tiempos de modernidad y comodidad en los que vivimos, es difícil tener una noción o experiencia de lo que es vivir textualmente en la oscuridad, ya que con solo apachurrar un botón podemos hacer desaparecer la oscuridad de la casa, que llega cuando el sol se oculta. Últimamente en mi colonia se han presentado cortes de energía eléctrica por las noches, las cuales se presentan súbitamente y espantan a mis hijos pequeños. Entonces tenemos que ir a tientas cuidando de no tropezarnos con los muebles para buscar una vela y reunirnos en torno a ella para disipar el temor que les causa la oscuridad a los niños. Es entonces, en medio de la penumbra, cuando valoramos la luz que teníamos. Dios dotó a algunas de sus creaciones con una estructura llamada tapetum lucidum en la parte posterior del ojo, que refleja la luz para conseguir una visión nocturna mejor que la de los seres humanos, en quienes solamente un 10% de la luz entra en el ojo y llega a las partes fotosensibles de la retina. A lo que cabría la pregunta: ¿por qué no dotó al ser humano de tal característica? Y creo que la respuesta es que necesitamos tener conciencia de la oscuridad y lo que ésta puede llegar a representar para el hombre de fe, ya que por algo ésta existió primero en la creación del mundo. Génesis 2:1 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Después dijo Dios: sea la luz, y separó la luz de las tinieblas, a las que después llamó noche. Versículo 5. Si no concebimos primero lo que puede ser vivir en una oscuridad completa, no podremos ver el privilegio de vivir en la luz. Pero al margen del uso propio del vocablo luz, con el que se alude, por ejemplo, al resplandor del sol y las estrellas, en la Biblia, frecuentemente el término luz se utiliza en sentido figurado. Así pues, Jesús afirmó: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Con lo que la luz se convirtió en un símbolo del compromiso real con Dios en la santidad. Dicha relación fue ilustrada por la propia vida del Señor Jesús, quien vivió en tal comunión y armonía con Dios
que pudo afirmar: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Obviamente, esta relación tiene necesariamente una dimensión moral, es decir, que se rige bajo las normas de Dios. Dice su palabra: si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Si Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, no resulta extraño entonces que el Señor Jesús afirmara: yo soy la luz del mundo. Es de este modo entonces que el advenimiento del Señor Jesús se hace evidente y brilla en un mundo que, a decir de sus propias palabras, lo aborrece. Pero ¿es verdad que el mundo lo aborrece? ¿Cómo puede aborrecerlo? Es cierto que difícilmente alguien puede aborrecer al niño del pesebre o a la exaltada figura del médico admirable que sanaba a los afligidos. Pero el mundo sí aborrece al Jesús que nos enfrenta con nuestros pecados y con la necesidad de arrepentimiento. Es decir, con la exigencia de pasar de las tinieblas a la luz. Ahora bien, la luz es también sinónimo de guía o dirección, términos con los que se define al rumbo o al estilo de vida del ser humano. Por esto, el apóstol Juan afirma: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Primera de Juan 1:6. Para San Pablo, la relación del creyente con su Señor define necesariamente la manera en que éste debe conducirse. Dice su palabra: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8. Pero el Nuevo Testamento solo sigue una vieja enseñanza moral principiada en el Antiguo Testamento, la cual alcanzó su máxima expresión en la literatura sapiencial. Así Salomón dijo: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades y que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Proverbios 2, del 10 al 13. En el Nuevo Testamento, dicho compendio moral está contenido en el Sermón de la Montaña. Pero como Jesús también se enseñó, la luz revela la verdad. En este sentido literal, la luz permite a los seres humanos descubrir la verdad. Por eso, en el capítulo 3 de su Evangelio, el apóstol Juan afirma: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La segunda enseñanza que el pasaje nos enseña es que tenemos un imperioso reto que seguir. Una vez que la luz dispersa la oscuridad que nos rodeaba, nos permite ver con claridad que estamos en el inicio del más importante reto, el de seguir a Cristo. En México, hermanos, lamentablemente es un país donde la lectura es una de las actividades que, siendo esenciales para la vida, muy pocas personas la practicamos de manera regular y consistente. Además de que entre quienes leen, lo común es que consuman materiales de muy mala calidad. Y el resultado es llanamente que tenemos datos deprimentes en materia de lectura.
Es más, no leemos ni los manuales de instrucciones de los aparatos eléctricos que compramos. Aun y cuando el fabricante, en un intento desesperado por llamar nuestra atención, pone en letras rojas y tamaño gigante la leyenda: importante, lea cuidadosamente el instructivo antes de usar su aparato. La realidad es que no lo hacemos. Y empezamos a armar el aparato, le ponemos las pilas, lo ensamblamos, y no es sino hasta que después el aparato falla, es que queremos leer las instrucciones y queremos hacer válida la garantía. Y nos damos cuenta que en el manual decía, sí, mira, aquí decía que no se use de esta forma y que tenía que primero ponerse esta parte y después de todo eso, resulta que el no hacer ese proceso, pues invalidaba la garantía. Guardando el sentido de proporción, es indispensable leer el manual de instrucciones que es la Biblia, para el gran reto de seguir a Cristo. En ella podemos encontrar pasajes de un valor incalculable y lecciones por las que tuvieron que pasar los grandes hombres de la Biblia y de las cuales podemos aprender mucho. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que siendo muy sinceros, hermanos, hay algunas partes de la Biblia que nos son difíciles de entender cuando empezamos con nuestros primeros pasos como cristianos. Por lo que otro manual muy recomendable para ayudarnos en el reto del seguimiento de Cristo es el libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. Estos y otros manuales serán de gran ayuda para poder recorrer el camino que hemos decidido seguir. Pero ser discípulo de Jesús no apunta solo al aprendizaje de un modo de conducta, sino a una vocación escatológica. ¿Qué significa esto? Significa que el cristiano es involucrado por su Señor en el servicio del reino. Un reino que no es de este mundo, cosa que Jesús aclaró a Pilatos. Dice su palabra: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Por otro lado, seguir a Jesús significa participar también de sus padecimientos. El seguimiento de Jesús no se limita al goce de sus promesas, sino que se extiende también a la participación de sus padecimientos. Dice su palabra: si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Juan 12:26. Pero ¿en qué sentido el discípulo puede llegar a participar de los padecimientos de su Señor? Bueno, la condición de discípulo lleva necesariamente al hombre de fe a renunciar al poder y la gloria del mundo, a sufrir injurias e injusticias, así como persecución y aún la muerte. Dice su palabra: y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Marcos 13, versículos 12 y 13. Para los apóstoles San Pedro y San Pablo, el cristiano no solo padece siguiendo el ejemplo de Cristo, sino que padece por Él, es decir, por amor a Cristo. Dice su palabra: porque para nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Segunda de Corintios 4:11. Pero no tenemos de qué temer. Debemos tener siempre la firme convicción de San Pablo que decía: porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Filipenses 1:21. La tercera enseñanza que el texto nos ofrece es que tenemos en Cristo una sublime promesa. En el Antiguo Testamento, solo 2 veces se describe a Dios como luz.
en 2 de Samuel 2:29 y en Salmos 18:28. No obstante, todos sus usos alegóricos están conectados con él, de modo que luz llegó a cifrar la alegría o felicidad, por ejemplo en Salmos 4, 6 y 7 y en capítulo 89, versículo 16. También en el conocimiento, por ejemplo en Proverbios 6:3 y en Daniel 2:22, y en la vida misma, por ejemplo en Job 3:16 y en Job 33:30. De manera similar, en el Evangelio de Juan, solo se habla de la luz en conexión con Cristo, por lo que cuando describe a Jesús, lo hace para indicar que Dios se da a conocer en su Hijo. Con tan vastos significados, la luz puede cifrar perfectamente las bendiciones de la salvación dada por Dios, tal como lo expresó Simeón cuando oró por el niño Jesús en el templo. Dice su palabra: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2, 29 y 32. Ahora bien, si por parte del Señor tenemos una promesa, debemos asumirla verdaderamente por cumplida, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19. Pero, ¿qué significa concretamente la metáfora de la luz en el marco del testimonio cristiano? Bueno, cuando la imagen de la luz es empleada, generalmente se enfatiza alguna de sus cualidades, mismas que simbolizan las bendiciones que los cristianos hemos recibido. Así, dones como la revelación, la vida en Cristo, la alegría, el contentamiento, etc., deben ser compartidas con los demás. Si colectivamente los cristianos somos la luz del mundo, individualmente somos luminarias, tal como dijo San Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de la generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares del mundo. Filipenses 2:15. Ser luz tiene que ver concretamente con una manera de vivir. En consecuencia, dado que la luz designa directamente al ser de Jesús, la conducta adecuada para el cristiano no es la de un simple admirador, sino la de un verdadero seguidor. Dice su palabra: entre tanto que tenéis luz, creed en luz, para que seáis hijos de luz. Juan 12:36. Solo entonces el cristiano y su testimonio pueden ser como una ciudad en un monte y como una lámpara que alumbra a los habitantes de una casa. Como conclusión, la Biblia justifica el origen de la Navidad en tanto que la historia y la tradición testifican su evolución. A pesar de que no todas las festividades del pueblo de Dios han tenido un origen canónico, es decir, no surgieron de la literatura bíblica, no obstante han sido igualmente estimadas. Un buen ejemplo de este hecho lo constituye la fiesta del Hanukkah, aquilatada por la tradición judía, instituida por un caudillo militar y no por un profeta, y fundada en la literatura apócrifa, en los libros de los Macabeos y no en la canónica. Pero con todo lo anterior, el propio Señor Jesús participó en su celebración. Dice su palabra: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo. Juan 10, 22 y 23. Así que es necesario preguntarnos: ¿existen motivos legítimos para celebrar la Navidad? Y la respuesta es sin duda que sí. El impulso para celebrar el nacimiento de Cristo
no vino del exterior, sino que fue la consecuencia de la reflexión sobre el hecho de nuestra redención, el hecho de que Dios se hizo hombre en Jesucristo y condescendió hasta nuestro estado. En este punto, por supuesto, los cristianos enfrentaron la pregunta de si había autoridad en el Nuevo Testamento para dedicar una festividad esencial a la encarnación de Cristo, o de si aquellos cristianos estaban en lo correcto al rechazar tal festividad como no cristiano. Y debe decirse que la sobreestimación de esta festividad, cuando en particular se le da cualquier forma de precedencia sobre el Viernes Santo y la Pascua, está ciertamente en desacuerdo tanto con la práctica cristiana, la cual originalmente solo incluía a la última, tanto con la teología de la iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento, los eventos centrales de la historia de Cristo son su muerte y su resurrección. Su encarnación debe ser vista a la luz de estos eventos y no viceversa. Sin embargo, una vez aceptada esta subordinación, está completamente de acuerdo con la fe del Nuevo Testamento hacer del nacimiento de Cristo el objeto de una festividad especial. Los evangelistas Mateo, Lucas y Juan hacen hincapié en este evento, procurando cada uno a su manera arrojar luz sobre este. Y al hacer esto, solo son voceros de la comunidad que transmitió sus tradiciones. Relacionado con esto, debemos tomar nota especialmente del himno citado por Pablo en Filipenses 2:6. Este menciona la encarnación de Cristo, pero es pura y simplemente porque trata de la crucifixión y exaltación como Señor, que menciona de una manera su transformación en siervo. Este himno puede ser llamado con toda propiedad un himno de la Navidad. Oremos a nuestro Dios. Bendito y amoroso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque has venido, Señor, al mundo a alumbrarnos, Señor, porque nos permites también a nosotros ser luz, Señor, en nuestras casas, en nuestros trabajos y en las partes a las que vamos, Señor. Te rogamos, Señor, que nos sigas bendiciendo y que nos permitas cumplir el reto, Señor, que es seguirte y adorarte, Señor. Permítenos alcanzar a más personas, reflejando tu luz en nosotros, Señor, para que ellos puedan ver tu gloria y tu honra. Te lo pedimos todo en el bendito y amado nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.